El feminismo no es que la mujer tenga el poder absoluto, sino que queremos tener el mismo poder que los hombres, queremos igualdad, ya que una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad en plena humanidad. Día a día recibimos comentarios despectivos que nos bajan la autoestima e incluso a algunas les produce depresión. Estos comentarios sobre nuestra forma de ser, de cuerpo, de vestir o de actuar no producen ningún beneficio a los dos individuos. Vivimos en una sociedad que nos enseña que todo lo diferente está mal. Nos marcan desde que nacemos y quieren que seamos estereotipos perfectos. Desde pequeños nos educan de manera que nos hacen pensar que las niñas no pueden jugar con los niños, que tienen que usar faldas y vestidos. Nos dicen que somos el sexo débil y que tenemos que quedarnos en casa cuidando a los niños. Nos educan como princesas frágiles. En cambio, a los niños, desde pequeños, les dicen que tienen que ser fuertes y que no pueden llorar, que son los líderes del hogar y que en algún futuro tendrán que trabajar por su familia, que son guerreros y que en las tareas del hogar no pueden ayudar. Rompamos estereotipos y cadenas. Empezamos a luchar por un mundo igualitario, donde lo diferente sea lo normal. Enseñemos que los niños también pueden llorar y que las niñas también pueden trabajar, que las mujeres también somos fuertes guerreras y que los hombres también pueden hacer las tareas del hogar. Enseñemos que dos personas del mismo sexo pueden ser pareja, y eso no está mal, que ser lesbiana, homosexual, bisexual o incluso asexual no es pecado capital. Demostremos que somos una nueva generación con una mente abierta y sin discriminación, sin falsos estereotipos de perfección y miremos con tolerancia, respeto y comprensión a todos y a todas sin ningún tipo de excepción. Muchas veces nos menosprecian simplemente por nuestra ropa. Si llevo una sudadera 3 tallas más grandes es porque quiero. Si llevo una minifalda es porque me gusta. Porque la cantidad de ropa que llevo no determina la cantidad de respeto que merezco y aún menos quién soy. No es un piropo, se llama acoso callejero, porque no nos conocemos, no te he pedido opinión sobre mi cuerpo y tampoco es romántico. Es violencia, entiéndelo y hazte cargo. Porque la lucha sigue entre nosotras. Sigue presente el miedo de ir por la calle, de día y de noche. El miedo de ir sola en la boca del metro, porque sabemos que está esa posibilidad de que hoy te toque a ti. A día de hoy, sigue la costumbre de avisar cuando hemos llegado a casa. A otras, el llegar a casa les produce pesadillas. Mentiríamos si dijéramos que lo hemos conseguido, porque se han normalizado las noticias de que otra de nosotras ha desaparecido, o que el hombre al que amaba le ha quitado la vida. Esto es algo sin justificación. Nos privamos de vernos bonitas, sexys, atractivas por el qué dirán. Dejamos de dar la cara por miedo a que hoy nos toque a nosotras y que no se nos olviden los miles de nombres de las que hoy no pueden seguir luchando porque alguien arrebató sus ganas de vivir. ¿Y si todo fuera al revés?